Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles 15 de noviembre se estrena en el Teatro Jean Vilar, en Vitry-sur-Seine, localidad aledaña a París, el espectáculo El Otro, del grupo chileno Teatro Niño Proletario, que dirige el chileno también Luis Guenel. Esta será la primera representación de una gira que los va a llevar en el marco del Festival de Otoño de París a varias salas de la región parisina y en especial del 29 al 9 de diciembre al Théâtre de la Ville Espace Cardin. Y precisamente para hablarnos de esta obra y de su trayectoria en el mundo del teatro, Luis Guenel ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Permíteme que explique antes que nada, Luis, que has nacido en la ciudad chilena de Punta Arenas en 1985, si no me equivoco, una de las ciudades más al sur de Chile, ¿no? Hace frío seguramente en Punta Arenas. Mucho frío. Punta Arenas es la capital, de cierta manera, de la Patagonia chilena y además es la puerta de entrada a la Antártica. O sea, para que tengas un ejemplo, son 3 horas y media de avión desde la capital hasta Punta Arenas sin escala. ¿Qué se siente habiendo nacido en un sitio tan al sur? ¿Un poco aislamiento quizás? Sí, bueno, son dos cosas. Se siente un poco de estar lejos de todo, o estar un poco aislado, pero también yo creo que nacer ahí te dona otro espíritu, como otras ganas en el buen sentido de la palabra, es decir, nacer ahí y tener tan poca oferta cultural. Cuando llegó el momento como de salir de la universidad y tomar como las riendas de la vida o de qué es lo que iba a hacer para adelante, eso me dio mucha fuerza. Me dio mucha fuerza haber nacido ahí, como había muchas cosas por hacer. Cuéntanos, Luis, ¿qué es lo que hace que a los 18 años decidas subir a la capital para estudiar interpretación teatral? Quizás un taller que hiciste en el liceo, Sí. ahí en Punta Arenas. Yo creo que lo que me hizo salir de Punta Arenas, justamente como tú dices, fue el taller del liceo. En el sentido de que era un colegio católico donde éramos 40 alumnos por clase y estar al fin del mundo o debut del mundo. Los temas que se tocaban dentro del aula para mí eran poco interesantes. Era como muy colegio, con muchas reglas, con muchas cosas como establecidas, ya con mucha moral. Y en el taller de teatro yo encontré otros temas. Había otro espíritu, habían ganas de discutir, de hablar de política, de hacer trabajo social de verdad. O sea, encontré un grupo de personas que teníamos otra visión y queríamos compartir visiones distintas. Y en primer momento fue más intuición esta idea de ir a la capital a estudiar teatro. No fue tan decididamente, este es mi mundo, esta es mi carrera, y también no había visto tanto teatro. O sea, no llegaba a teatro. Hablemos de las cosas como son. A Patagonia, Punta Arenas, estaba hablando del año 2000, 2002, llegaba 1 hora por año. Imagino que allí en Santiago de Chile vas a ver todo el teatro del mundo casi, ¿no? Claro. O sea, la oferta teatral, de danza, de música, de todo lo que sea arte en Santiago es abismante en comparación con todas las regiones de Chile y más con Patagonia. O sea, no hay un parangón para hacer como comparaciones. Luis, te inicias en la dirección teatral gracias a una beca que te concede el actor y director Sí, chileno Alfredo Castro. Es cierto que vistes con tu madre la obra Devastados, en la que, sí. que él dirigía allí. Una obra muy, muy dura, por cierto. Sí, bueno, mi camino empezó en la actuación y yo como ya en tercer año de carrera me doy cuenta que no me gustaba, no estaba cómodo dentro de la escena. Siempre estaba pensando, este texto no se debería decir aquí, la música aquí no va bien, ¿por qué mis compañeros están acá? Siempre estaba pensando y no estaba cómodo en escena. Y claro, en tercer año se me ocurre con Francisco y Catalina, que eran mis profesores en ese minuto, también Sally, que era una compañera de mi grado, por decirlo de alguna manera, hacer una intervención dentro de la escuela. Era un ejercicio, para mí era algo como, pero ya tenía las ganas, o sea, no te puedo decir que fue tan racional, pero tenía las ganas de dirigir, de hacer algo que no fuese la actuación. Normalmente un actor es un cuerpo que obedece al director de escena. No te sentías cómodo en No en me ese sentía papel. para nada cómodo ahí. Bueno, y para llegar al tema de Alfredo, en el tercer año hice una muestra, sobornamos al guardia de la escuela, porque la escuela estaba en arreglo, en trabajo. Entonces había una parte como con demolición.
Entonces un día sábado y domingo, a final de año, le pasamos ahí un poco de dinero al guardia y dejó entrar gente, espectadores. Y después yo a Francisco le mostré una página que eran 7 líneas. Le dije, esto me gustaría hacer. Nos entusiasmamos y eso terminó en 5 hojas. Era un monólogo. Y ese monólogo clandestino de 2 días, a final de mi tercer año, fue bien recibido. Yo invité a Diamela Altit, que era en ese minuto era la que había escrito el libro en el cual yo me inspiré. Y invité a varias gente, profesores. Y esos profesores les gustó mucho y le hablaron a Alfredo. Entonces, mi cuarto año, Alfredo me abre un centro de investigación y me da esta beca para estudiar dirección teatral. Entonces, en mi cuarto año de actuación, por las noches yo estudié dirección teatral en su escuela. ¿Cómo fueron esos años con esa Geniales, escuela? geniales, ¿no? Fue un momento de, sobre todo, acceder a otro tipo de conocimiento, otra forma de abordar las temáticas del teatro. Y lo grandioso para mí de esa escuela y también de Alfredo, porque él fue todo el primer año con él, eh, la libertad que tiene al crear. O sea, salir de la estructura no solamente de las tragedias y de los clásicos del teatro, sino como salir uno en busca del material, salir uno en busca de los referentes, dejarse contaminar porque lo que a uno se le hacía necesario trabajar en el teatro. Y eso fue como que de un día para otro te ponen una bomba en la cabeza y fue ¡pum! Este era el lugar. Precisamente explotó 3 años más tarde cuando fundas tu grupo Teatro Niño Proletario. Ese título de un cuento de un argentino, ¿no? Lamborghini. Sí, justamente nosotros hicimos este ejercicio en la universidad y ahí fundamos la compañía. O sea, la compañía se funda cuando yo estaba todavía en la escuela. Y claro, en estas conversaciones para pedirle permiso a Diamela para hacer el trabajo sobre su libro, ella nos da muchos referentes, lean esto otro, mucha literatura latinoamericana, mucha poesía, mucho cuento, ¿no? Salimos de la rigidez del texto teatral y descubrimos Osvaldo Lamborghini con ese texto feroz, un Terrible, cuento ¿no? terrible, terrible, que narra la miseria de un niño que nace en la pobreza y su círculo dice que jamás lo va a poder romper. O sea, él está determinado a perpetuar los niños proletarios, porque va a contraer una enfermedad, se va a contagiar de enfermedades venéreas y así. Y nosotros dijimos, no, nosotros desde el teatro podemos acceder a otra visión de mundo, podemos entregarle al público otras posibilidades, podemos romper ese círculo. Por eso el niño proletario es siempre estar consciente de quiénes somos y que nosotros podemos cambiar las cosas. Ir al teatro puede romper ese círculo. Totalmente. Ser espectador de obras Exacto. como las vuestras. Eso era, eso era. El primer éxito os llega con Contemporal en 2008, una adaptación del Zoo de Cristal de Tennessee Williams. Sí. ¿Qué intentasteis hacer con el Zoo de Cristal? Excelente pregunta, porque el Zoo de Cristal, bueno, un texto muy conocido yo creo que en todo el mundo, pero lo que intentamos hacer como compañía fue adaptar a esta familia, pensarla desde la problemática de un país que en ese momento empezaba a crecer en su capitalismo de forma abismante y la clase media empezaba a vivir, pero en yo digo la mayor de las miserias, no es que la clase media empiece a vivir en la calle, sino que empieza o se acostumbra finalmente a vivir endeudada, a vivir con el crédito. Entonces, donde ya nada le pertenece, pero a la vez tiene todo. Tiene un auto del año, tiene un televisor enorme, es todo nuevo, pero están endeudados por siempre. Y ahí también entra el tema que ya empezaban a hacer con la juventud, que el tema del endeudamiento de la educación, el endeudamiento de la salud, era eso, era reflexionar sobre la clase media, cuándo iban a tomar las riendas y decir no, o sea, hacer un stop y pensarse como clase media, era eso finalmente lo que queríamos. Luis Guenel, es cierto que en vuestra segunda obra, El Olivo, la escribes en los bares, escuchando las conversaciones de los parroquianos. Sí, El Olivo fue la tercera obra La de tercera. la compañía, el Temporal fue la segunda. Y veníamos con la idea hace un tiempo atrás. Debo decir que todos nuestros proyectos se toman varios años, no son de un semestre para otro, de una sesión para otra, toman 2 o 3 años. Y el Olivo teníamos una idea ya desde el 2007 de hacer una obra que se llamaba El lugar sin límite, que es de José Donoso, un texto magnífico, un chileno. Y no resultó, no teníamos los recursos, no teníamos el elenco, son más o menos 10 actores, nos falló por varias cosas. Pero teníamos esa idea del lugar sin límite y nos quedamos pensando mucho tiempo en eso hasta que
propongo con Francisco, con el cual hemos estado siempre juntos trabajando, escribir nosotros mismos la obra. En ese tiempo todavía Sally vivía en Chile, que es una de las fundadoras de la compañía, y Sally toma como la rienda, o sea, ya ok, yo voy a ser la que escriba la obra. Finalmente, el Olivo se compone de puros retazos que rescaté yo, Francisco, los actores mismos. Fuimos muchas veces a bares de Santiago, Valparaíso, Punta Arenas, recorrimos bares, escuchando y grabando conversaciones. Y ellos mismos después las transcribían y se las entregaban a Sally. Y ahí fuimos armando una estructura. O sea, fue como la primera vez que también dijimos, vamos nosotros a escribir nuestro texto. Los bares en Chile son como una especie de confesional. Yo creo que sí, igual como en todo el mundo, siempre está ese bar de pueblo, ese bar muerto, donde tú ves esos personajes que llevan años ahí, a la misma hora, con la misma cerveza, el mismo vaso de vino, la misma tabla. Aquí en Francia tuvo mucho éxito un libro que se llamaba Breves de Barra, Ok. Bref de Comptoir, donde publicaban las frases geniales que se escuchan a veces Claro, en los eso bares. es. ¿Escuchaste tú alguna frase que te dijo, "Ah, es un filósofo ese señor"? Más que un filósofo, me pareció ver situaciones, encuentros entre seres perdidos, zombies, sonámbulos, que me parecían muy humanas dentro de este pequeño búnker o este pequeño underground. Y eso me pareció motivante para continuar en la investigación. Sobre todo hay textos en la obra que son geniales no por gran filosofía, sino por la simpleza de la vida, porque te enseñaban a ver con otros ojos la cotidianidad. Son como oasis los bares Oasis, en el desierto eso de fue. la vida, ¿no? En El Olivo contabas con jóvenes actores, pero también ¿Mm? con veteranos ¿Mm? como Patricia Guzmán o Sergio Hernández. Sí, Es algo que caracteriza tu trabajo, ¿no? Mezclar generaciones, algo que no sí, se sí. hace siempre. No, no se hace siempre, pero ha sido, yo creo, una característica de nosotros desde el principio, poder llevar al teatro generaciones, y no porque, yo quiero tener uno joven y uno adulto o uno de tercera edad, sino que nos parecía que cuando íbamos al teatro había como un casting predeterminado, había como una belleza eh, y había una estética de los cuerpos que debían estar en el teatro, que nos pasaba también a nosotros con Francisco, Catalina, yo un tiempo también hice clase y veíamos que había como una estética o una democracia de los cuerpos. Y nos parecía que esa democracia no era real, que distaba mucho de donde nosotros habíamos crecido, donde habíamos nacido, donde nos movíamos, de la locomoción que tomábamos. Y queríamos llevar esos cuerpos finalmente al teatro, cuerpos que a nosotros nos parecieran cuerpos reales, cuerpos que tenían una historia, que cargaban en sí ya con huellas sociales potentes de nuestro país. Y además debe ser muy enriquecedor para los jóvenes actores trabajar con veteranos, ¿no? Hay una transmisión Por del supuesto. saber teatral. Por supuesto, porque se genera un intercambio, se genera un encuentro, uno está obligado si los invita y los coloca en una escena a compartir experiencia y incluso la experiencia del más joven que se la cuente al más viejo de cierta manera, algo provoca en él, se revitalizan mutuamente y yo creo que eso es algo que para mí ha sido un regalo, tampoco fue tan iluminado, sino que fue una intuición que tuvimos entre todos y hasta el día de hoy la mantenemos. Precisamente volviendo al otro que Mm, estrenas este miércoles en Vitry-sur-Seine, mm, precisamente la protagonista, Luz Jiménez, ¿eh? es una más que veterana actriz, ¿no? ¿Cuántos años tiene Luz? Elle a 83. No quiero Perdón, perdón. denunciarla, ¿eh? 83 tiene. 83 años, sí. 83 años tiene Luz y en esta versión que traemos a Francia, la más joven tiene 38, 39, que es Millaray, que es muy conocida aquí. Por supuesto, trabajó con La Cascada y estuvo incluso en Aviñón. Yo la vi Sí, en un platono fantástico. Cuéntanos, Luis, ¿cómo fue el proceso de creación del otro? He leído que fuiste muy a menudo a un hospital psiquiátrico. sí. Tan a menudo nos fuimos, es real, fuimos todos juntos, músico, diseñador, iluminador, yo, todos los comediantes. Y fue muy fuerte, fue al principio del proceso. Fuimos todos hasta Putaendo, donde se inspira el libro, donde el libro de fotos en el cual trabajamos, y fue una realidad desoladora. Fue muy violento y no quisimos volver. Cada uno después pudo ir,
según sus necesidades. También hay un psiquiátrico en Santiago más cerca de Putaén, donde habíamos estado todos juntos, pero fue decisivo. No haber ido hubiese sido un error enorme para enfrentar la temática que íbamos a enfrentar. Fue, de cierta manera, colocarnos un challenge, fue ir y enfrentarse a una humanidad terriblemente más feroz y menos estética. Fue más, ¿cómo se puede decir? Más transparente, más puro el encuentro. Y eso nos hizo más difícil el camino para montar la obra. ¿Da miedo el otro? Yo sí, siento que sí, que tenemos mucho miedo hoy en día del otro. ¿Cómo fuisteis recibidos en el hospital psiquiátrico? Súper bien, súper bien. Ellos nos acogieron muy bien, los pacientes estaban muy contentos de vernos, pero siempre teníamos la duda si el doctor era realmente el doctor, si el enfermero era realmente el enfermero. Decíamos, era raro igual, era súper raro. Además que hay que decirlo con mucha franqueza, la psiquiatría en Chile, lamentablemente, hasta el día de hoy, utiliza medicamentos que están prohibidos en muchos países del mundo. O sea, son personas que sufren el medicamento, son cuerpos dañados, torturados muchas veces por el medicamento. Terrible. En el Teatro de la Ville, aquí en París, incluso vais a tener una exposición con las fotografías de Paz Sí. Errázuriz. ¿Cómo son esas fotografías? Intentemos describirlas para nuestros A ver, oyentes. Son duras. las fotografías son súper, me gusta ocupar la palabra humanas. No intenta ser más de lo que es. Son ellos mismos, son los actores dentro de los ensayos, eh, según las demandas que quería Paz, según los espacios que Paz escogió dentro de... Nosotros ensayamos esta obra y la estrenamos en un gran galpón abandonado, que había sido una fábrica de sombreros. Entonces Paz les pidió ciertas cosas, muy pocas, a los actores, y es eso. Pero lo interesante de la expo de fotos es que dialoga con su libro. O sea, el libro lo hace en el 94 y la expo de fotos la hacemos en el 2012, y uno puede ver el diálogo que hay entre esa foto y ese actor. Y ese hilo, yo creo que plantearse en ver la foto del libro y ver la foto de la expo, el hilo ¿cuál es? ¿Quién determina cuál de estos dos es el loco y el que debe estar encerrado, y cuál es el artista y que debe estar libre? Es súper Es curioso, delgado. lo habéis trabajado en una antigua fábrica de sombreros. Decían que muchos sombrereros estaban locos. Así, El sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas. mira. Porque decían que había ¿No? una sustancia que usaban que volvía locos a los trabajadores. Sí, Curioso. nosotros estamos desde el principio con esta obra. Se han dado una serie de coincidencias siempre. Cosas que van llegando, que uno no sabía, que se encuentra con un texto, después La Paz de Errázuriz, la Diamela, muy dispuestas a ayudarnos, a cedernos el material. Paz nos abrió su archivo, o sea, son no sé cuántas, por dar un ejemplo, 20 fotos del libro, pero nosotros vimos otras 100 que no quedaron en el libro. Y era, no sé, la disposición que tuvimos, los actores, lo mismo que tú decías, el cruce de las edades, hay actores amateur dentro del espectáculo, o sea, es una serie de cosas que se han ido dando y que hasta el día de hoy nos tiene muy, muy feliz con la obra. Lo que está claro que el teatro es un mundo de locos, ¿no? Totalmente, si no... En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en el Teatro de Vitry-sur-Seine para el estreno de las funciones, la primera de las funciones de la gira en Francia de El Otro, de la compañía chilena Teatro Niño Proletario, que dirige Luis Genel. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Guillaume Buffet, que ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y también enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque los tenemos que nos siguen a través de Canal U, la cadena de televisión uruguaya de Montevideo. Gracias de nuevo y sobre todo mucho éxito. Gracias a ustedes por seguirnos y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.